En este apartado vamos a recordar algunos aspectos básicos sobre el estudio gráfico de funciones. Está dividido en dos partes. En la primera parte vamos a ver conceptos básicos sobre función, dominio y recorrido, puntos de corte con los ejes, crecimiento y decrecimiento y máximos y mínimos, que son fundamentales para este curso. Lo vamos a ver gráficamente y aprenderemos a hacerlo analíticamente, es decir, con cálculos. Y en una segunda parte que veremos o recordaremos qué significa continuidad, periodicidad, simetrías y asíntotas. Pues bien, si empezamos con la primera parte, sabemos que la definición de función es una correspondencia entre dos conjuntos tal que a cada elemento del conjunto A le corresponde un único valor y solo uno, eso es importante, del conjunto B. Si lo vemos en un ejemplo, tenemos que para cada valor de X que yo elija aquí, si subo o si trazo una paralela al eje Y, corta a la gráfica en un único punto. Es decir, que por cada X corta la gráfica en un único punto. Es decir, cualquier paralela que yo trace perpendicular al eje X, es decir, paralela al eje Y, siempre va a cortar a la función en un único punto. Y esa es la definición de una función. Dominio y recorrido. El dominio son los valores de X para lo que existe la función. Y el recorrido son los valores de Y que se calculan al sustituir X en una función. Es decir, si yo me fijo en este ejemplo, el dominio serán los valores de X para los que existe función. Si yo me fijo, para cada valor de X existe función, siempre empezando en menos infinito y terminando en más infinito. Por tanto, el dominio serán los números reales. Mientras que si ahora miro los valores del eje Y, es decir, para qué valores del eje Y existe función, resulta que para los valores que están fuera de este tramo no existe función. Si yo cojo un valor que esté por aquí, por mucho, por, por mucho que yo trace una perpendicular al eje Y, pues resulta que no existe función. Solo va a ir desde aquí, que sería desde el -1 hasta el +2. Por tanto, el dominio son los números reales y el recorrido es el intervalo del -1 al 1. Recuerden que poníamos un corchete cuando ese valor estaba incluido. Por ejemplo, este valor, -1, pertenece a la función, por tanto está incluido y es un corchete lo que colocamos. Y lo mismo para el valor 1. Punto de corte con los ejes. Pues el punto de corte con los ejes será donde corta el eje X y donde corte al eje X tendrá el valor de X0 y se calcula haciendo la función igual a 0 y calculando los valores de X. Y los puntos de corte con el eje Y son los puntos situados en el eje vertical, es decir, los puntos van a ser de la forma 0, Y. Si observamos aquí, tenemos que cortes con el eje X está este punto, que es el -1,5, 0 para la Y, este punto, que es el 1, 0, y este punto, que es el 2,5, 0. Efectivamente, -1,5, 0, 1, 0 y 2,5, 0. Siempre los puntos de corte con el eje X van a tener la Y con valor 0. Y si calculamos los puntos de corte con el eje Y, vemos que solo este, 0 para la X, 1,5 para la Y. Los puntos de corte con el eje Y tienen la X igual a 0. Crecimiento y decrecimiento. Esta función es creciente. ¿Por qué? Porque si yo cojo un valor de X más pequeño que otro valor del eje X, resulta que sus imágenes también están en el mismo orden. Si X1 es menor que X2, pues la f de X1 va a ser más pequeña que la f de X2. Y es lo que dice aquí, la definición. Una función es creciente si en un intervalo, si yo cojo dos valores de X, uno menor que el otro, se sigue manteniendo esa misma desigualdad entre sus imágenes. Y la función es decreciente justo si va hacia abajo, es decir, lo contrario. Si yo cojo un valor X1 más pequeño que X2, resulta que su imagen está por encima de la función X2. Es decir, que una función es decreciente en un intervalo, si yo tomo un valor X1 menor que X2, entonces sus imágenes justo están al contrario. F de X1 es mayor que F de X2. Máximos y mínimos. Un máximo es la punta de una montaña, como suelo yo decir siempre. Sería el valor X1, F de X1.
donde en un entorno L es el más alto, este es el valor más alto. Ese sería un máximo relativo. ¿Por qué se llama relativo? Porque existen puntos de la función que son más altos, pero no cumple que en sus alrededores la función siempre queda por debajo, es la punta de una montaña. Mientras que un mínimo es como si fuese el fondo de un barranco, es decir, en un entorno todos los valores de la función están por encima. Si en x sub 2 la función pasa de decreciente a creciente, tiene un mínimo, es decir, antes es decreciente y después es creciente. Lo mismo ocurre con el máximo. En el máximo antes tiene que ser creciente y después inmediatamente tiene que ser decreciente. Hemos terminado con la primera parte. Segunda parte, continuidad, que vamos a trabajar también en este tema. Una función es continua, aquella que se puede representar de un solo trazo, es decir, yo podría trazarla sin levantar el cursor o sin levantar el lápiz del papel. Eso es una función continua. ¿Qué ocurre si se puede levantar? Entonces la función es discontinua. Aquí tendría yo que levantar para después continuar aquí arriba. Volver a levantar para continuar aquí arriba. Levantar el cursor para continuar y así sucesivamente. O en esta, cuando yo voy representando la función hacia abajo, después para poder salir otra vez por encima tendré que levantar el lápiz para seguirla trazando. Esto es una discontinuidad no evitable, porque los saltos que se producen aquí son tan grandes que no los podemos evitar, no podríamos mover un solo punto. Por tanto, se llama discontinuidad no evitable. Una discontinuidad evitable era cuando la función es casi continua, excepto por un punto. Es decir, que si yo moviera este punto y lo colocara aquí, se evitaría la discontinuidad. Por eso se llama discontinuidad evitable. ¿Vale? Bastaría con mover este punto y colocarlo aquí y tendríamos una función continua. En el caso anterior, esta función que eran discontinuidades no evitables, estas se suelen llamar de salto finito, es decir, porque yo termino la función aquí, doy un pequeño salto y continúo. Sigo, doy un pequeño salto y continúo. Mientras que aquí, para continuar, termino de representar la función por la parte inferior y después para salir por la parte superior tengo que recorrer todo el eje Y, es decir, que es un salto infinito. Por tanto, tenemos una discontinuidad no evitable de salto finito y una discontinuidad no evitable de salto infinito. Y una discontinuidad evitable. Periodicidad. La periodicidad es cuando la función repite siempre el mismo recorrido en un tramo. Ese tramo se llama periodo. Si yo me fijo aquí, sube, baja y vuelve a subir. Y a partir de aquí volvería a ser lo mismo. Esta es la representación gráfica de la función seno de x, que se dice que es una función periódica. Simetría. Esta función es simétrica par respecto al eje OY, es decir, que si yo esta función la representara en un papel y el papel lo doblara por aquí, estos extremos coinciden, este bajaría por aquí y este por aquí. Al doblarlo se ve perfectamente que coinciden. Entonces mi función es par o simétrica par, cuando es simétrica respecto al eje Y. Entonces una función es simétrica respecto al eje Y cuando se verifica que f de cualquier valor por aquí, es decir, este punto de aquí, coincidiría ya en la imagen de cualquier valor por aquí, que sería exactamente el mismo. Y la función es simétrica impar si es respecto al origen, es decir, que si yo me muevo un poquito hacia acá, la función tiene una imagen aquí abajo. Y justo si me muevo hacia la derecha a partir de 0, la función estaría por encima en la misma distancia. Eso es lo que se llama simétrica impar. Es decir, que la función de x coincidirá, pero de signo contrario, con la función de menos x. Y las asíntotas son rectas a la que la función se aproxima sin llegar a tocarla. Esto sería una asíntota horizontal, porque mi función se va aproximando cada vez más al eje X, pero no lo toca. Aquí tendríamos una asíntota vertical, porque la función se aproxima por aquí y se aproxima por aquí, pero nunca llega a tocarla por mucho que calculemos valores que están cerca de esta recta. Y esto sería una asíntota oblicua, lo mismo, la función se acerca por encima y la función se acerca por debajo, pero nunca llega a tocarla. En este caso, la asíntota vertical sería esta recta de aquí, x igual a A, y la asíntota oblicua sería igual a mx más n. Y eso es todo, así hemos terminado este pequeño repaso de funciones.